Yo Chamana, un podcast de la doctora Marisela Perdomo. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Yo Chamana. Hoy vamos a hablar del tema de la conciencia, que sería el cierre del capítulo que hemos venido hablando este mes, que está referido al alma. Bueno, nosotros vamos a hacer un abordaje de la conciencia desde diferentes enfoques. Pero bueno, vamos a comenzar primero haciéndonos unas preguntas. ¿Quién acuñó el término conciencia? Bueno, la conciencia es un concepto muy complejo y ha sido definido de diferentes maneras a lo largo de la historia, dependiendo del enfoque filosófico, psicológico, etcétera, ¿no? Bueno, en términos de la conciencia, y fíjense que le estoy hablando de conciencia, ¿ok? Puede definirse como la capacidad de darse cuenta de uno mismo y del entorno. Pero también recuerden que hay un término que es conciencia para referirse a lo mismo. Bueno, la conciencia es la experiencia subjetiva de estar presente, pensar, percibir y sentir. Esta palabra proviene de conciencia, que significa conocimiento compartido o conocimiento de uno mismo. Viene del latín. Bueno, no hay una única persona que haya acuñado este término, ya que evolucionó desde la filosofía griega hasta el latín medieval y posteriormente a nuestros días. Bueno, comencemos hablando un poquito de la antigüedad. Vamos a hablar de Platón. Platón hablaba de la conciencia relacionándola con el conocimiento del alma y su conexión con las ideas eternas. Aristóteles no usó el término conciencia como tal, pero sí habló de la percepción y el pensamiento reflexivo. Durante el medioevo, recuerden que en podcasts anteriores he hablado de esta etapa histórica en la que en Occidente estuvimos muy inmersos en la cuestión religiosa, ¿ok? Entonces en el medioevo tenemos que San Agustín introdujo la idea de conciencia como la voz interna de Dios en el alma humana. Estoy hablando de conciencia. Y Santo Tomás de Aquino relacionó la conciencia con la capacidad de discernir el bien y el mal desde una perspectiva teológica. Para las corrientes espirituales como el esoterismo y el misticismo, la conciencia se asocia con niveles de percepción superior, como el caso, por ejemplo, en el budismo, es un proceso evolutivo, también les he hablado de esto, del nirvana, en el hinduismo, del Atma, en el chamanismo, de los viajes de la conciencia. En la teoría de Edgar Cayce y otros espiritualistas, la conciencia está vinculada a los registros akáshicos y la evolución del alma, que también les he hablado de la teosofía, recuérdenlo, y de Elena Blavatsky. Bueno, en la edad moderna, lo importante viene aquí, pues, digamos. En la edad moderna, René Descartes, con su famoso pienso y luego existo, identificó la conciencia con el pensamiento y la autoconciencia, mientras que John Locke diferenció entre mente y conciencia, definiéndola como la percepción de lo que sucede dentro de nosotros. Entonces, Descartes y Locke fueron quienes dieron forma al concepto moderno de conciencia. Posteriormente, Immanuel Kant distinguió entre la conciencia empírica, referida a la experiencia subjetiva, y la conciencia moral, referido al juicio ético. De allí que podemos diferenciar dos términos en nuestro idioma español, o castellano, como lo quieran decir, los cuales suelen usarse indistintamente, ¿no? Pero hay una distinción técnica. Por un lado tenemos que la conciencia se relaciona con el sentido moral y ético, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. O sea, cuando uno dice, tengo mi conciencia tranquila, estoy en paz, ¿ok? Entonces nos estamos refiriendo a esa parte moral y ética. Mientras que cuando hablamos de conciencia, hacemos referencia al estado de darnos cuenta de uno mismo y del entorno, es decir, la percepción subjetiva. Por ejemplo, en un estado de sedación y anestesia, la gente pierde la conciencia. O nos referimos a la gente, perdió la conciencia por tal cosa, ¿no? Entonces, fíjense que en nuestra lengua tiene dos connotaciones.
conciencia sin S y consciencia con S. Lo que pasa es que en otros idiomas hay un solo término y muchas veces encontramos que estamos leyendo libros de psicología donde se están refiriendo a la conciencia, pero usan el término conciencia. Entonces, quien tiene que diferenciar es uno. Bueno, veamos ahora cómo ha evolucionado la conciencia desde los albores de la psicología. Bueno, recordemos que cuando hablamos de psicología estamos hablando de Freud para acá, ¿ok? Bueno, Freud fue el fundador del psicoanálisis y propuso que la conciencia es solo una parte de la mente humana y que el inconsciente contiene pensamientos reprimidos que influyen en el comportamiento. Él dividió la mente en 3 niveles, recordémoslo, ¿verdad? El consciente, que es lo que percibimos en el momento, el preconsciente, que son los recuerdos accesibles con esfuerzo, y el inconsciente, el cual contiene deseos reprimidos y conflictos no resueltos. Bueno, si hablamos de Freud, pues nos lleva inmediatamente a hablar de Jung. Jung introdujo el concepto del inconsciente colectivo, una estructura psíquica compartida por toda la humanidad, poblada de arquetipos que influyen en la conciencia individual. Recordemos un poquito a la Blavatsky, a la teosofía y al hinduismo, y entonces pues Jung tuvo influencia de la filosofía oriental, bueno, Freud también, y entonces pues este concepto pues está más, digamos, se acerca más a lo que se hablaba de los registros akáshicos, recuérdenlo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la psicología humanística y transpersonal, tenemos que Maslow propuso la jerarquía de necesidades y la autoactualización, relacionando la conciencia con el desarrollo del potencial humano. Recordemos, para quienes hemos transitado por ese camino, la pirámide de Maslow sobre las necesidades humanas. Bueno, tenemos también en este grupo de psicología humanística y transpersonal a Grof, quien exploró la expansión de la conciencia mediante sustancias psicodélicas como el LSD y técnicas de respiración holotrópica, y Ken Wilber, desarrolló la teoría de la psicología integral que combina enfoques occidentales y orientales sobre la evolución de la conciencia. Finalmente, William James definió la conciencia como un flujo continuo de pensamientos. Bueno, desde el punto de vista de la neuropsicología y la psicología cognitiva, tenemos a Donald Hebb, quien propuso que la conciencia emerge de la actividad neuronal y la plasticidad sináptica. Daniel Dennett, también de esta misma corriente, desarrolló la teoría del modelo de múltiples borradores, argumentando que la conciencia no es un producto unitario, sino la suma de muchas interpretaciones neuronales. Por otro lado, David Chalmers introdujo el problema difícil de la conciencia, cuestionando cómo los procesos físicos del cerebro generan la experiencia subjetiva. Entonces ya por aquí nos podemos dar cuenta de cómo ha venido cómo la ciencia ha venido buscando explicaciones a la conciencia. Bueno, veamos ahora el punto de vista de la biología y la neurociencia. Bueno, recordemos que si vamos a hablar de estos términos, no podemos dejar de mencionar a Santiago Ramón y Cajal, quien descubrió que las neuronas son entidades individuales, sentando las bases de la neurociencia moderna. Bueno, Roger Sperry realizó estudios con pacientes de cerebro dividido, mostrando que cada hemisferio procesa la información de manera diferente y puede tener formas separadas de conciencia. Posteriormente, Krish y Koch propusieron que la conciencia surge de la sincronización neuronal en la corteza cerebral. Entonces, hemos ido evolucionando, ¿verdad? Y Antonio Damasio, por supuesto, tenemos que mencionarlo, sugirió que la conciencia se construye a partir de emociones y estados corporales, diferenciando entre la conciencia nuclear, la cual se refiere a las experiencias inmediatas del entorno, y la conciencia extendida, que es la memoria autográfica y sentido de yo. Por último, en esta misma corriente tenemos a Tononi, quien desarrolló la teoría de la información integrada,
que mide la conciencia en términos de integración de información en el cerebro. Un pelín complicado, pero realmente lo que quiero transmitir con esto es que es un proceso de estudios científicos para definir a la conciencia. Bueno, veamos ahora el punto de vista de la física cuántica. Desde la física cuántica tenemos a Wigner, quien sostuvo que la conciencia colapsa la función de onda en la mecánica cuántica, sugiriendo que la observación es fundamental para la realidad. Recuerden aquello del electrón que cambia cuando es observado, ¿no? Entonces, basado en esto, pues él hace inferencia a este fenómeno cuántico hacia la conciencia, ¿no? Conciencia. Tenemos entonces en este mismo grupo de físicos a Penrose y Hameroff, quienes desarrollaron la teoría OR, que propone que la conciencia surge de procesos cuánticos en los microtúbulos de la neurona, y Henry Stapp, quien relacionó la mecánica cuántica con la toma de decisiones consciente, argumentando que la mente influye en los estados cuánticos del cerebro. Bueno, aquí vamos. Por último, vamos a hablar de la epigenética. En la epigenética tenemos a Bruce Lipton, quien popularizó la idea de que la mente influye en la expresión genética, afirmando que nuestras creencias, también hablamos de ello, recuerden, ¿no?, pueden afectar nuestra biología. Ese es un tema muy interesante. Él tiene un libro que se llama La biología de la creencia, que me lo he releído varias veces y cada vez pues le encuentro aspectos importantísimos. Bueno, en esta misma corriente de la epigenética tenemos a Moshe, no sé cómo se pronuncia el apellido S-Z-Y-F, y Manning, quienes demostraron que el entorno y las experiencias tempranas pueden modificar la expresión genética mediante la metilación del ADN, afectando la conciencia y la conducta a lo largo de la vida. Bueno, como hemos podido observar, la conciencia ha evolucionado desde la visión científica clásica, materialista reduccionista, en la cual, particularmente desde la neurociencia y la biología, la conciencia se ha definido como un producto del cerebro, resultado de la actividad neuronal y los procesos bioquímicos. Algunos de estos enfoques clave que tenemos que destacar antes de cerrar es a Descartes, quien habló de la conciencia como una unidad separada del cuerpo. En el materialismo mecanicista, la conciencia es una función del cerebro sin necesidad de un alma o entidad separada. En la teoría de información integrada de Tononi, la conciencia surge cuando la información en el cerebro está integrada y no fragmentada. Y en la teoría del espacio global de Barr, la conciencia es un tablero donde se proyecta la información más relevante para la toma de decisiones. En este paradigma, si el cerebro deja de funcionar, la conciencia desaparece. Hasta los avances de la física cuántica, en la cual se discuten algunas teorías, como la teoría del campo de conciencia compartido, algunos científicos y filósofos de la mente han explorado la posibilidad de que la conciencia no sea un fenómeno individual, sino un campo compartido. Tenemos también la teoría de los campos mórficos de Rupert Sheldrake, quien propuso que los seres vivos están conectados a través de un campo de información colectiva. Si dos personas están especialmente sintonizadas, podrían compartir patrones de conciencia similar. Esto podría explicar por qué algunas personas sienten una conexión profunda e inmediata con otra, como si sus conciencias fueran espejos una de la otra. Recordemos también cuando hablamos de las almas gemelas. También estas son teorías, teorías desde la física cuántica, que tratan de explicar lo que los antiguos siempre han dicho. Bueno, la teoría del entresijo cuántico de las conciencias, donde tenemos a Goswami y Hameroff, quienes han sugerido que la conciencia humana podría tener un comportamiento similar al entrelazamiento cuántico descrito cuando dos partículas pueden estar conectadas instantáneamente sin importar la distancia entre ellas. Por lo cual, si dos personas estuvieran enlazadas cuánticamente, su conciencia podría estar sincronizada de manera profunda, lo que asemejaría a la idea de conciencia gemela.
Bueno, más adelante yo espero hablarles también de esas experiencias paranormales, donde nos podemos comunicar con personas a distancia, etc. Entonces, esto también pues podría explicar esos fenómenos, pero ya les digo, esto queda para más adelante. Por lo pronto, lo que me interesa resaltar es el hecho de que pueden explicar por qué algunas personas consideramos que otras pueden ser nuestras almas gemelas. Bueno, tenemos la teoría de la conciencia colectiva. Recordemos que Jung habló del inconsciente colectivo, que sugiere que la mente humana está conectada a un nivel profundo a través de arquetipos compartidos. Desde esta perspectiva, dos personas podrían compartir una estructura mental y simbólica similar, lo que haría que sus conciencias estuvieran alineadas. Aunque Jung no habló de conciencia gemela, cuidado, sí planteó la idea de conexiones mentales profundas que van más allá de la experiencia individual. Bueno, hay un grupo de físicos que están en esta misma onda. Y por último, pues voy a hablarles también de que hay un grupo que habla ya específicamente de las almas digitales y el futuro de la conciencia gemela. En la era de la inteligencia artificial y la exploración de la mente digital, algunos científicos como Kurzweil han especulado sobre la posibilidad de que las conciencias humanas puedan ser replicadas digitalmente. En un futuro, si dos mentes digitales están interconectadas a través de inteligencia artificial o interfaces neuronales avanzadas, podríamos hablar de una nueva forma de conciencia gemela creada tecnológicamente. Bueno, aquí vamos. Mi objetivo es que ustedes vean cómo esto no es un concepto que hoy lo definimos como la moda, que hoy decimos algo y todo el mundo repite y repite y repite, sino que este es un proceso evolutivo donde los científicos también están avanzando, no solo como se ve desde el mecanicismo o desde todo es objetivo, todo es mente, todo es cerebro, sino que también se está avanzando en la idea de reencontrarse la conciencia con la conciencia. Bueno, para terminar, desde la visión más reduccionista hasta las teorías más expansivas, la conciencia ha pasado de ser vista como una función mecánica del cerebro a ser considerada un fenómeno cuántico, energético y hasta universal. El concepto de conciencia gemela no ha sido desarrollado ampliamente con ese nombre, pero hay muchas teorías en neurociencia, física cuántica, espiritualidad y filosofía que sugieren la posibilidad de que dos conciencias puedan estar profundamente conectadas. Con este podcast finalizamos nuestro primer ciclo. Les avisaremos la fecha del inicio del segundo ciclo. Les esperamos y muchísimas, pero muchísimas gracias. No te olvides de darle a seguir este podcast en Spotify. Y si te ha gustado, puntúa este episodio.